Bienvenidos y bienvenidas al panel de El futuro del trabajo. Mi nombre es Laura Navarrete, yo soy la gerente senior a cargo de la práctica laboral en EICA y para mí va a ser un placer guiarles a través de la presentación del día de hoy sobre el futuro del derecho del trabajo, un poco del contexto de cómo nos tomó la pandemia, la gestión del recurso humano y nuestras recomendaciones y mejores prácticas. ¿Cómo fue el inicio de la pandemia? Es decir, ¿cómo nos tomó la pandemia? A lo largo de todos estos paneles hemos discutido que la pandemia nos tomó de imprevisto. Es decir, nadie estaba realmente preparado para poder hacerle frente a la pandemia, ni mucho menos cómo gestionar el recurso humano y darle confianza al recurso humano para gestionar la pandemia. Esto quiere decir que en realidad todas las medidas que tomamos fueron reactivas y no necesariamente surgieron, digamos, de una planificación estratégica de cómo justamente hacerle frente. Entonces, en la pandemia los gobiernos fueron los principales poco planificados y justamente fueron los que plantearon medidas reactivas y no necesariamente fundamentadas. A la hora de la hora tenemos que tomar en cuenta que en Centroamérica nosotros tenemos un contexto gubernamental de gobiernos que no necesariamente tienen gran influencia, no necesariamente tienen grandes recursos y por ende entonces no necesariamente nos dan la seguridad jurídica que nosotros necesitamos respecto a las medidas que podemos tomar. Esto quiere decir que entonces muchas de las empresas tuvimos que ver cómo hacer para realmente hacerle frente a la pandemia y garantizar la continuidad de nuestras operaciones. Entonces, por ejemplo, tomamos medidas laborales tales como la suspensión de los contratos de trabajo, la reducción de las jornadas, en algunos casos se dieron reestructuraciones, porque en definitiva tenemos que tomar en cuenta que no necesariamente tenemos que enfocarnos en algo que no sea nuestro core business. Es decir, hemos visto cómo podemos eficientizar algunos de los temas para efectos de justamente hacer y enfocarnos en el core business y no necesariamente distraernos con temas que no son propios de este núcleo de nuestras operaciones. Entonces se dieron despidos y a la hora de la hora surgió un contexto de desempleo en la región que fue sumamente significativo. Eso genera a la hora de la hora mayor desigualdad, mayor inestabilidad económica y también nos genera mucha inseguridad. Eso tiene que lograr transmitirse a los trabajadores para efectos de garantizar que los trabajadores tengan un ambiente seguro, tranquilo y que los trabajadores sientan que con su empresa van a estar protegidos. A la hora, el teletrabajo también es uno de los grandes ejemplos de cómo los gobiernos no necesariamente lograban planificar el manejo de la crisis y justamente las empresas tuvimos que improvisar. Con el inicio de la pandemia, Costa Rica era la única legislación, la única región, el país de la región que contaba con legislación propia del teletrabajo. Panamá y El Salvador llegaron poco después, pero a la fecha, 2 años después de la pandemia, no tenemos un solo otro país de la región que tenga legislación de teletrabajo. Esto quiere decir que en realidad las empresas de los países como Honduras, República Dominicana, Nicaragua, Guatemala han tenido que improvisar sobre las medidas a tomar en referencia al teletrabajo y justamente hemos tenido que tomar de los otros países las mejores prácticas de cómo implementarlo. Tenemos que tomar en cuenta que solo el 20% de nuestra población puede teletrabajar y ustedes que han mandado a teletrabajar a sus trabajadores y no necesariamente han hecho verificaciones adicionales, sino que lo hicieron de manera reactiva, es indispensable que ahora, 2 años después de la pandemia, paren eso. Es decir, que realmente definan una política de teletrabajo estable que garantice que los trabajadores están con un ambiente seguro y que, digamos, garantice su salud ocupacional. Y justamente la forma de hacer eso es verificar que los trabajadores cuenten en sus casas con un ambiente seguro para teletrabajar. ¿Cuál es el futuro de las relaciones de trabajo y cómo vamos a garantizar que eso se dé? Pues en definitiva, dándoles no solo las herramientas físicas, es decir, los activos, sino también las herramientas de cierta forma de soft skills, entrenamientos para justamente garantizar que estas personas pueden manejar a sus equipos de manera remota. Entonces, es indispensable que tomemos en cuenta un survey que hicimos en EY que se llama el EY Work Reimagined Employee Survey del 2021, en el que se tomaron 16.242 muestras de respuestas de colaboradores en 23 industrias y lo que quiero que se dejen el día de hoy es que todos contestaron flexibilidad, es decir, necesitamos flexibilidad. ¿Cómo
y dónde trabajar es parte de lo que los trabajadores quieren definir. Más de la mitad de los entrevistados contestó que de poder optar por renunciar a su trabajo en caso de que no les den medidas de flexibilidad post pandemia, lo harían. También 9 de cada 10 empleados quieren flexibilidad de cuándo y dónde trabajan, 54% de cuándo y 40% de dónde. Esto representa un reto grande para nosotros porque al fin y al cabo nuestra legislación es bien estricta referente a las jornadas de trabajo. Entonces tenemos que hacer una gestión adecuada del riesgo de cómo queremos justamente hacer un balance entre la necesidad y la expectativa de los trabajadores y por otro lado también el apegarnos a la legislación. Por otro lado, ¿dónde? También representa un reto porque al fin y al cabo hay barreras migratorias que no nos permiten necesariamente hacer frente a trabajos que por ejemplo se realicen en el extranjero y eso es parte de lo que vamos a revisar con nuestros panelistas del día de hoy. Por otro lado, un tercio quiere que sus empleadores ofrezcan beneficios en relación a jornadas de trabajo menos largas, es decir, definitivamente los trabajadores quieren que el tiempo de calidad con sus familias sea mayor y también que puedan tener un mejor balance, es decir, quieren que la eficiencia en la gestión, digamos, de sus labores sea mayor. En promedio los empleadores, entonces los empleados, perdón, quieren trabajar entre 2 y 3 días menos desde la oficina, es decir, quieren seguir teletrabajando en un modelo híbrido. Y además 2/3 quieren retomar los viajes de negocios post pandemia. Esto puede representar un conflicto con la expectativa de las empresas que más bien de cierta forma puede ser que no quieran o quieran más bien recortar recursos en ese sentido, pero tenemos que tomar en cuenta que gran parte de los ejecutivos lideran equipos que no necesariamente están en su propio país y los viajes son indispensables para justamente tener ese contacto humano que no podemos darnos el lujo de perder. 48% perdón, quieren tener un mejor equipo para teletrabajar, es decir, no basta con enviarlos a la casa y darles alguna silla ergonómica, la computadora, sino que en definitiva los trabajadores necesitan pantallas, necesitan equipo propio, no sabemos a veces cuáles son las condiciones incluso climáticas de los diferentes países, hay países que son sumamente calientes y no sabemos si los trabajadores realmente están teletrabajando en un lugar seguro y que garantice que sean lo más eficientes posibles. Ustedes tienen que verificar que eso sea así y crear las políticas propias para eso. Lo que quiero dejarles como introducción a este gran panel va a ser el planeamiento estratégico, es decir, no podemos ya continuar con una reacción ante un hecho, necesitamos planificar cuál va a ser nuestra respuesta y justamente inyectar el ADN de la organización en los empleados. Los empleados son al fin y al cabo la sangre de las organizaciones. Recordemos que una corporación es una ficción jurídica y sin los empleados en realidad esa ficción jurídica no funciona. Entonces necesitamos que la gente entienda por qué y para que siga justamente el objetivo y la línea que la organización necesita. Comunicar, generar transparencia, generar confianza es indispensable. No nos limitemos a enviar a los trabajadores a teletrabajar sin necesariamente comunicar bien cuál es el objetivo. Capacitemos a los líderes para que puedan gestionar su recurso humano desde de manera remota y justamente que generen esos espacios one-on-one, no para dar retroalimentación y ya, para preguntarle a la persona cómo está. Al fin y al cabo, el burnout, como hemos discutido a lo largo de los diferentes paneles, es un problema real al que le tenemos que hacer frente ya. A la hora también tenemos que definir protocolos y políticas para la empresa que yo quiero tener en el futuro. Y como yo siempre digo, en guerra avisada no muere soldado. La adecuada comunicación es indispensable. Tampoco nos limitemos por lo estructurada que es nuestra legislación. Al fin y al cabo podemos dar beneficios que muchas veces podrían ser temporales si yo desde el inicio lo documento como tal. Pensemos en los objetivos que yo quiero alcanzar y definamos compensación ligada a esos objetivos por un tiempo específico en el que le doy a la persona una remuneración extra para conseguir ese objetivo. Todos esos esquemas que dan flexibilidad tenemos que empezar a valorarlos para justamente construir el mundo del trabajo del futuro. Ahora los dejo con Rosani para que les explique un poco la gestión del talento humano para las necesidades del futuro. Rosani es gerente senior de EY y trabaja en People Consulting, entonces estoy segura que va a ser de gran provecho y vamos a poder ligar un poco esta introducción con las recomendaciones que Rosani nos dé. Gracias, Laura. Bueno, efectivamente, esto es un momento
crucial donde definitivamente ya no podemos hablar del futuro, de que el trabajo es del futuro, ya esto ocurrió hace 2 años, estamos en un momento crucial en el que pues todas nuestras definiciones que teníamos sobre lo que es el trabajo han cambiado forzosamente y aceleradamente. Y definitivamente cosas como esta variante Omicron nos ha demostrado una vez más que como empresas y como colaboradores debemos estar ya preparados con la resiliencia necesaria para poder afrontar estos cambios. Si vemos pues en la lámina un poco el mensaje principal de todo este cambio es que las condiciones han cambiado, la disrupción ha llegado y definitivamente poder estar preparados para afrontar este tipo de desafíos es parte de lo que nosotros como responsables del talento debemos asegurar. ¿Qué tipo de impactos ha causado el COVID en el lugar de trabajo? Pues es lo equivalente a lo que causó la electricidad, la internet, la llegada de tantas nuevas tecnologías en el mundo. Esto ha causado la misma disrupción. Los comportamientos y expectativas de nuestros clientes y colaboradores y la sociedad en general ha cambiado. Definitivamente nadie puede esperar o se comporta de la misma manera. Esta transformación que debemos diseñar no necesariamente es evolutiva, es un tema que debemos repensar la forma de lo que significa el trabajo, de cómo cada uno de nuestros colaboradores agrega valor, de qué significa la actividad que cada uno debe hacer cuando ya no hay barreras geográficas, cuando ya no hay, digamos, las mismas premisas de seguridad, cuando la experiencia del colaborador es totalmente diferente. Y por eso el liderazgo más que nunca es necesario y no es el liderazgo tradicional. Debemos incorporar unos elementos de comunicación, de humanidad, digamos, de acercarnos lo más posible a este nuevo entorno, y este liderazgo también surge desde cada uno de los colaboradores, ¿no? Ya no es estas estructuras tradicionales, cada uno debe ejercer un rol particular, y es aquí donde también el papel de recursos humanos ahora es más amplio como función, porque tiene una relevancia mayor apoyar a la organización como un aliado estratégico para que pueda hacer esta transición aceleradamente y podamos tomar las nuevas oportunidades que esta nueva realidad nos trae, que son muchísimas. Fíjense, en el mismo orden del estudio que nos mencionaba Laura anteriormente, nos respondieron que el 48% cree que la cultura de su empresa ha cambiado e incluso mejorado desde la pandemia. Esto es un dato muy importante porque definitivamente nuestros colaboradores se sienten mejor en las empresas que pudieron reaccionar positivamente y que lo pusieron en el centro de la estrategia, que lo cuidaron, que se preocuparon de mantener todas las medidas y que han reconfigurado su operación para poder dar respuesta positiva tanto al colaborador como al entorno social en el que viven, ¿no? Y también el 67% está de acuerdo en que la productividad de su trabajo puede ser medida con precisión por su empresa, no importa el lugar donde ocurra. Y esto es un cambio relevante para todos los procesos de recursos humanos, porque temas como evaluación, desempeño, experiencia del empleado, salario, beneficios, todos los elementos que antes estaban atados a unas condiciones, a unos elementos pues muy físicos y muy de la descripción del rol tal como estaba antes, hoy debemos repensarlos y debemos reconfigurarlos a estas nuevas realidades. Pasando pues entonces a la siguiente lámina, por favor, podríamos ver un poco que estos 5 principales bloques de trabajo que queremos dejarles hoy, que las empresas deben haber avanzado, si no lo han hecho, deben aceleradamente comenzar a pensar en esto, en función de cómo gestionar correctamente la relación con sus colaboradores y trascender esta situación y tener realmente unas nuevas formas de trabajo. Son estas 5 grandes cosas que voy a mencionar muy rápidamente. Definir ese modelo de trabajo híbrido. Como veíamos, no todas las empresas han podido pasar a trabajo remoto, pero sí hay unas nuevas consideraciones que todas deben tener en estas nuevas condiciones. Y además, de cara a lo que ha significado, pues repensar lo que significa resiliencia en el modelo de negocio y en los procesos específicos que se llevan en la organización. Cómo llevar adelante la misión, el propósito de la compañía
con estas nuevas condiciones de trabajo y cómo redefinir los roles y funciones que cada uno de los colaboradores lleva es vital. Y por eso hay que alinear políticas y procesos para que estén con este modelo del futuro pues alineados. Estas mediciones de productividad, colaboración, todo lo que significan los KPIs de la organización en términos de colaboradores y de gestión del talento deben ser rediseñados y revisados. Y todo esto al final lleva a alinear una cultura donde cada uno de los colaboradores pueda representar ese propósito de la compañía, no importa dónde esté, no importa dónde se encuentre y no importa el rol que ejerza. Finalmente, pues apoyar el bienestar, bien sea físico, financiero, social, emocional, estar conectado con la comunidad, con el entorno y con el impacto real que ha significado esta pandemia desde los distintos roles que cada una de las personas que conforman nuestra organización tiene es vital y es lo que va a hacer la diferencia para que podamos trascender en el tiempo, porque de aquí en adelante no hay vuelta atrás, no vamos a poder ser los mismos que éramos antes. Hoy en día las organizaciones tienen una fuerza laboral que cambió y unas condiciones que cambiaron, así que es prioritario cuidar al colaborador y tomar en cuenta este factor humano. Gracias, Laura, adelante. Muchísima utilidad y justamente estamos viendo y reforzando que el colaborador tiene que estar en el centro, es decir, las organizaciones tienen que tener a sus empleados en el centro porque al fin y al cabo, como decía anteriormente, son la sangre de la organización y es lo que la hace funcionar. Ahora vamos a seguir con el análisis desde la perspectiva legal y vamos a tener para eso 3 invitadas de lujo que son Ana Clement de Panamá, Mónica Machuca y Mirla Tubac de El Salvador y Guatemala respectivamente. Bienvenidas a todas y justamente agradecerles por su participación. La primera pregunta que tengo para ustedes es el trabajo presencial, teletrabajo o modelo híbrido. ¿Cuáles son los pros y contras, pero sobre todo, cuáles son las mejores prácticas que hemos ubicado 2 años después de la pandemia? Adelante, Mónica. Gracias, Laura. Como comentaste, la legislación de teletrabajo en El Salvador surgió pues de manera muy atropellada en el 2020 en el pleno pues apogeo de la cuarentena estricta que se había establecido acá en El Salvador y se implementó de golpe con bastante buenos resultados en ese momento. Sí quedó complicado el poder establecer los detalles de la implementación en el día a día, como por ejemplo todos los temas y los sistemas de medición de productividad, de controles, de establecimiento de controles y demás, porque simplemente tuvo que iniciarse e implementarse de la nada, o sea, de un momento a otro. ¿Qué nos queda a nosotros entonces ahora? Después de las cuarentenas estrictas que tuvimos y ahora con el repunte de casos que estamos teniendo en la región por las nuevas variantes del COVID, es que las empresas han entendido que tienen que establecer los procedimientos y los procesos necesarios para poder medir la productividad, para poder establecer los temas de auditorías que se tienen que hacer a los empleados para verificar que obviamente el trabajo en la casa está siendo realizado de la misma forma que estaría siendo realizado físicamente dentro de las oficinas. Entonces, nosotros lo que le aconsejamos a los clientes es el establecimiento de manuales de ejecución de teletrabajo para poder regular todas estas áreas grises y estos puntos que no están regulados en la ley. En el caso de Panamá, creo que sería muy similar al caso de ustedes, Ana. Gracias, Moni. Sí, correctamente. Nosotros acá en Panamá también la pandemia nos tomó un poco novatos en el tema del teletrabajo. La norma de nosotros, a pesar de que había estado en discusión a nivel del legislativo desde antes, no es hasta febrero del 2020 en el que se promulga, y la reglamentación que sale ya para septiembre del 2020, a pesar de que trata de incluir temas de relevancia, como los que tú has mencionado, Moni, que son muy relevantes, el tema de el registro de las horas laboradas por el teletrabajador, la posibilidad de la empresa de instalar software
precisamente para poder llevar ese registro de las horas laborables, no obstante, sin instalar ningún tipo de programa informático que vulnere la privacidad del trabajador o de su familia, viene a allanar una realidad pues que yo creo que no estábamos todos preparados. Además, a lo que tú comentaste, Mónica, yo siento que también la normativa panameña trata de llegar a puntos como lo que vienen siendo los riesgos profesionales, que es una materia que es un poco más complicado establecer en el teletrabajo, pero el que el legislador ha entendido que se incluye el lugar donde se preste el teletrabajo, entendamos en la mayoría de los casos en estos momentos por pandemia, en las residencias, en los lugares, pero sí deja cabida a que la Caja del Seguro Social, como entidad que se dedica a este tipo de reclamaciones, entre en un proceso de investigación, porque ciertamente hay una dualidad entre lo que es la vida privada del trabajador y lo que ha pasado en un momento dado que está trabajando. Otro de los elementos súper relevantes que yo entendería, y coincido con Laura, que es un reto, es el tema del derecho a la desconexión. Se ha reiterado muchas veces en lo que venimos hablando el tema de que podemos estar en un ejercicio de sobrecarga por la extensión de las horas laborables, pero la norma expresamente lo contempla y establece la mejor práctica de procurar espacios intermedios en donde el trabajador pues tenga esa desconexión que le permita mantener una salubridad mental para efectos del teletrabajo. Sí, y también, nuevamente coincidiendo con Laura, el tema de las capacitaciones que se tienen que dar a los trabajadores, tanto en cuanto al manejo de los equipos que se les tienen que entregar, los programas informáticos que la empresa instale para poder llevar no solo el registro de las horas, sino también las órdenes al trabajador que deben darse por escrito y de manera clara. También viene de la mano de una capacitación para efectos de recursos humanos para poder llevar ese liderazgo a distancia que el teletrabajo hace un reto adicional. De acuerdo. Muchísimas gracias, Ana. Mirla, nos encantaría escuchar tu perspectiva desde Guatemala. Gracias, Laura. Yo sin pretender, por supuesto, repetir lo que ya Mónica o Ana mencionaron, porque concuerdo exactamente. Como tú decías, Laura, no estábamos preparados para muchas cosas y poder responder a esta pregunta de cuál es el mejor modelo que hoy podrías utilizar en tu operación actual no es fácil. No es fácil porque va a depender mucho de entender el sector, la industria de la propia empresa, entender si el rol de la persona que está trabajando contigo es o no teletrabajable o no. También cuenta muchísimo entender también el nivel de confianza que tienes en la propia gestión de salud, ¿no? O sea, todos nosotros salimos todos los días a trabajar en un modelo presencial y esperamos, así como salimos de nuestra casa, tener la oportunidad de regresar indemnes, sin ningún perjuicio en cuanto a nuestro estado físico o de salud, ¿verdad? Y si estás teletrabajando, pues te toca enfrentarte con problemas desde ni siquiera saber cómo poder tú organizar desde tu agenda, que podría ser algo tan básico, pero luego tocas temas de seguridad en el lugar de trabajo, y hoy que tu lugar de trabajo es tu casa, ni siquiera sabes si realmente el utilizar la silla de tu comedor es la mejor inversión o realmente comprarte una silla ergonómica que te va a ayudar. Entonces, cuando pasan esas cosas, tú necesitas evaluar realmente, no simplemente desde el punto de vista de qué esquema es más económico o financieramente más viable, sino que lo tienes que poner en una balanza en donde tú compares realmente diferentes elementos, desde cómo está tu clima con las personas con las que hoy trabajas, desde entender el nivel de confianza para asegurar que esa persona va a poder ejecutar con productividad sus labores, porque hoy no la vas a poder ver, pero te va a tocar confiar en esa persona con la que has decidido firmar un contrato de trabajo. Y además entender, porque hay muchas personas que tienen temor de regresar a su lugar de trabajo, y tienen temor porque pueden tener alguna enfermedad preexistente que de repente por una situación muy personal no la quieren compartir contigo, y tampoco, digamos, hay una norma que te obligue a poder compartir esa condición preexistente. Tú lo puedes dejar
para ti. El siguiente reto, entiendo que también en la región, es conocer el estado de vacunación. Y hay algunos empleadores que se han animado a colocar esto en las hojas de preempleo, ¿verdad? Y viene el cuestionamiento entonces de si es una pregunta justa, si es una pregunta legal que tú podrías implementar. Y luego, si estás ya trabajando, si el hecho de no tener la vacuna te obliga a ti, ¿verdad?, a dejar de trabajar, o te da a ti como empleador la oportunidad de quitar a esa persona de tu planilla. Entonces, Claro. creo que juegan muchos elementos, ¿verdad? Y creo que no es una decisión que se vaya a resolver con un modelo específico, sino que cada gerente, cada dueño de la compañía debería analizar las condiciones de su empresa, internamente financieras, y también en el componente del talento humano con el que cuenta para tomar la mejor decisión. Claro, totalmente de acuerdo. Creo que en realidad todo lo que han comentado refuerza justamente un poco la inseguridad jurídica que generan nuestras legislaciones y nuestras autoridades al no tener necesariamente una regulación clara para cada uno de estos puntos, pero sobre todo, por ejemplo, en el caso específico de Costa Rica, recuerdo una contradicción enorme entre la ley de teletrabajo que dice que el patrono puede acordar con el teletrabajador la posibilidad de darle un estipendio para efectos de cubrir sus gastos de teletrabajo, pero por otro lado el Ministerio de Trabajo indica que eso es viable solo si el teletrabajador lo reembolsa. Entonces genera también un procedimiento administrativo interno un poco complejo. Entonces, en definitiva, creo que hay muchos puntos por resolver y muchos vacíos que como compañía tenemos que justamente solventar por el contexto en el que nos desenvolvemos y por el estado de nuestras legislaciones. Y entrando justamente en esos temas, vamos a hablar de la seguridad y salud en el empleo, que es, yo creo que todas tocaron un poco temas relacionados con eso porque el teletrabajo ha justamente enfatizado la necesidad de poner nuestra atención en estos puntos. Por ejemplo, para dar contexto, el Employee Survey del que hablábamos anteriormente dice que el 61% de los empleados contestaron que sí deberían exigir la vacunación para personas que van a trabajar presencialmente en la oficina. Y en Sudamérica se contestó que el 66% consideraba que se tenía que pedir a los trabajadores en general. Entonces, en realidad vemos que es un tema pues bastante polémico. En el caso específico de Costa Rica se ha estipulado que es viable para los patronos del sector privado exigirlo, pero entiendo que en los otros países no necesariamente está tan claro. Y entonces este tema, así como el derecho a la desconexión, el burnout, la posibilidad de justamente garantizar que mis empleados tengan una buena salud mental, se han vuelto prioridades para las empresas que en el futuro del trabajo tienen que tomar en cuenta y que justamente tienen que garantizar. También uno de los puntos claves son los datos. Cómo yo, sin datos, puedo tomar decisiones. Pero creo que ese lo podemos dejar para una tercera pregunta y les doy pie justamente a Ana, tal vez, para que nos conteste sobre cómo garantizar o mecanismos y buenas prácticas que ustedes hayan identificado en Panamá. Gracias, Laura. Sí, en Panamá, el Ministerio de Comercio, de la mano con el Ministerio de Trabajo y de Salud, emitieron lineamientos para el retorno a la normalidad de la empresa post-COVID, desde el momento en que se estableció a través de decreto ejecutivo unos plazos para ir levantando las suspensiones de trabajo que inicialmente se habían permitido y que a la fecha se mantienen solo como excepciones en la medida que se justifiquen para efectos del ministerio. Esos lineamientos establecen medidas sanitarias y también medidas de prevención y control. Las medidas sanitarias parten de un comité especial de salud e higiene, que es el organismo a nivel de las empresas que debería estar tomando las medidas a través de protocolos y a través de comunicaciones a los empleados. Esa parte es bien relevante que la tomemos en cuenta, la necesidad que establece la norma de que se mantenga informado al trabajador sobre las medidas de sanidad. Fíjate que además del tema de la vacunación que luego desarrollo, también entran situaciones como dentro de las medidas de prevención y control,
cuando se redacta el documento, inicialmente se toma en cuenta el tema de la higiene para efectos de gel alcoholado que debe proveer el trabajador, que el empleador igualmente debe proveer las mascarillas y el empleador igualmente debe tomar medidas de distanciamiento que se establecen a 2 metros y que ante la eventualidad de que no se pueda, entonces debería tomar medidas sobre la cantidad de empleados que recibe en las oficinas. No obstante, en ese momento, como medida de prevención y control, se contemplaba la toma de temperatura. Y hemos recibido muchas consultas de nuestros clientes porque ya la toma de temperatura no es obligatoria en Panamá. Entonces, la consulta viene dada y ahora hay pruebas a domicilio que te puedes hacer de resultados. Entonces, las consultas de los clientes han sido si hacer esas pruebas a los trabajadores podría ser parte de esas medidas de prevención y control que la norma obliga al trabajador a tener. Y partimos además de la obligación de que en caso de que tú tengas a través de síntomas un caso positivo, el empleador está en la obligación de notificar a las autoridades de salud para efectos de la trazabilidad del virus que lamentablemente aún no hemos logrado controlar en su totalidad para efectos de contagio, pero sí para efectos de gracias a Dios, de letalidad. Entonces surgen dudas como esas, si podemos obligar a los trabajadores a hacerse pruebas semanales dentro de las medidas de prevención y control. Y el tema de la vacuna, que en Panamá también ha sido muy conflictivo. El gobierno nacional a la fecha todavía no ha tenido una decisión definitiva sobre la obligatoriedad de la vacuna para efectos de trabajadores privados. Pero el Ministerio de Salud sí ha manifestado que la presidenta a través de decreto ha hecho obligatorio la vacuna para efectos de los funcionarios públicos. De acuerdo. Y aquel que no esté vacunado tendría que presentar una prueba negativa semanal para efectos de validar que no es sujeto de contagio. También otra cosa relevante, y con esto le cedo la palabra, el esquema de vacunas ahora contempla el refuerzo como obligatorio y entonces surgen nuevamente más preguntas de nuestros clientes sobre el tema de si no puedo obligar a una, ¿cómo voy a obligar? Y esas contradicciones entre lo que el día a día se necesita y la realidad laboral son difíciles de conciliar. Absolutamente. Yo creo que aquí también vale la pena escuchar un poco de Mirla desde Guatemala. Gracias, Laura. Digamos, hay de lo que mencionaba Ana, una situación que es cierta en Guatemala. En Guatemala no tenemos una obligación para poder acudir al llamado de la vacuna y tampoco hay una norma que faculte al patrono para poder exigirte que tú le pidas a tus empleados que la tengan, ¿verdad? O prohibirte el ejercicio del trabajo si es que no la tienes. Pero digamos hay información que es pública de la cual podrían aprovecharse los propios patronos para poder establecer sus estrategias para garantizar la salud y la seguridad en el empleo. O sea, no necesitas pedirle al empleado que te declare si está vacunado o no, porque la información de la vacunación en Guatemala al menos es pública. Con que tú tengas la información del número de identificación personal es suficiente para que tú puedas obtener esa información. Y esa es una información que desde ya forma parte de los files de tus empleados como parte de tu planilla. Entonces, por ahí viene una forma en la que tú podrías establecer tal vez una estrategia sin llegar a rozar aquel famoso derecho de, hey, estás violando mi intimidad porque me estás pidiendo que yo te revele si en efecto tengo o no la vacuna. Y si no la tengo, después me vas a preguntar por qué no la tengo, si la voy a llegar a tener. Entonces, por ahí viene una de las principales cosas. Y luego, como yo lo veo, es que garantizar la seguridad y la salud en el empleo es una cosa de dos partes, ¿verdad? Así como el patrono tiene la obligación de poder cuidar de acuerdo a los protocolos, de acuerdo a las leyes que hoy están vigentes, como decía Ana, promoviendo, por ejemplo, el uso de la mascarilla, que en Guatemala es una obligación proveer la mascarilla para tus empleados, pero también depende de mí como empleado, ¿verdad? Cuidarme desde mi casa, cuidarme desde que hoy sé que tengo que llegar al lugar de trabajo y que muy probablemente si yo no he querido revelar mi condición de salud,
pues voy a cuidar de mí para evitar que en ese viaje o en esa estadía en el lugar de trabajo pueda o ser yo la persona que termine contagiando a alguien más o quedar contagiado por falta de cuidado. Entonces, es una Definitivamente. cosa de ambos y luego eso te hace ganar confianza. Si tú no ganas la confianza de esa forma, entonces no vas a lograr tener de nuevo una respuesta adecuada a la primera pregunta. ¿Qué me conviene? ¿O un trabajo presencial o tener un trabajo híbrido o seguir desde un teletrabajo? De acuerdo. Mónica. En el caso de El Salvador es prácticamente la misma situación del caso de Guatemala y de Panamá. Aquí la vacunación no es obligatoria, es opcional y el realizarse pruebas también para determinar si sos una persona contagiada, si sos positivo de COVID, también es opcional. O sea, no existe una norma que obligue o que permita más bien a las empresas obligar a los trabajadores a que se realicen las pruebas para poder ingresar o acceder a los centros de trabajo. Entonces, muchas de las consultas que han hecho los clientes actualmente es, bueno, ¿podría yo establecerlo dentro de mi reglamento interno o dentro de mi reglamento de seguridad e higiene ocupacional en el capítulo que ahora se tiene que establecer designado a las medidas de bioseguridad preventivas, preventivas de contagios dentro de los centros de trabajo? Establecer dentro de los requisitos la obligatoriedad de realizarse pruebas aleatorias en caso que el patrono lo requiera o lo solicite. Actualmente en el Código de Trabajo se establece que, de manera general, que el patrono podrá solicitar que los trabajadores se realicen exámenes médicos o pruebas médicas cuando sea requerido por la prestación del servicio. Entonces, digamos que tal vez haciendo un poco de interpretación y estirando un poco la norma puede dejarse establecido dentro de esa norma general el decir, bueno, esta es una prueba médica para establecer la condición y el estado de salud del empleado. Entonces sí se les podría solicitar, pero viene entonces la pregunta, el cuestionamiento ¿lo tiene que pagar el empleado o lo tengo que pagar yo como empleador? Que es uno de los temas más complejos que se está dando actualmente. Bueno, si usted, patrono, quiere que yo semanalmente presente una prueba, yo no tengo el dinero para estarlo haciendo eso. Usted como patrono va a pagar esas pruebas. En El Salvador no existen las pruebas rápidas, ni tampoco existen la posibilidad de comprarlas en farmacias, Claro. sino que son laboratorios que están autorizados, que pueden que sea la de antígenos o la de PCR. El problema con esto es que si un trabajador o una persona tiene síntomas gripales o síntomas de los que puede colegirse, que podría tener COVID, y se toma una prueba de antígenos y esta sale positiva, el Ministerio de Salud y las entidades de salud como el de Seguridad Social actualmente no están dando la incapacidad como COVID si es que no llevan una prueba PCR para confirmar que efectivamente lo tienen. Entonces aquí hay un problema por temas de costos. En definitiva, yo creo que parte de lo que ustedes han comentado de cierta forma refleja lo que conversábamos desde el puro principio, y es que al fin y al cabo los cambios en la práctica se van dando mucho más rápido que los cambios en la legislación. Y nuestras autoridades muchas veces no necesariamente legislan tan rápido como deberían y no nos dan esas soluciones. Entonces, como empresas, de cierta forma, tenemos que hacer una interpretación ampliada, como decía Mónica, de ciertas normas para justamente entender por dónde va la línea y cuál va a ser la acción que yo quiero tomar. Y por otro lado, creo que es indispensable que las empresas también en este punto valoren la gestión del riesgo. Es decir, ¿qué tanto me quiero arriesgar yo para justamente tomar decisiones que de cierta forma pues garanticen que los empleados tengan un ambiente de trabajo seguro y de cierta forma cumplir con las expectativas que ellos tienen también, porque como les mencionaba al puro principio, los empleados tienen la expectativa de que ustedes les garanticen un ambiente de trabajo seguro y tienen la expectativa de que la empresa tome decisiones para velar justamente por su bienestar físico y emocional.
Ya para cerrar y concluir, tenemos una última pregunta que es desde el punto de vista legal, ¿qué cambios se aproximan en las relaciones de trabajo? Como estamos un poco cortos de tiempo, les pido a todas que hagan un cierre en una especie de un minuto y justamente toquemos temas tales como, por ejemplo, la ciberseguridad, que es muy importante, es indispensable que los trabajadores tengan capacitación sobre cómo manejar los datos y también cómo manejar la información confidencial de la organización. También, por ejemplo, normas como los nómadas digitales, que de cierta forma el quebranto de las barreras territoriales se ha ido dando y cómo podemos hacerle frente. Y por otro lado, pues sí, cualquier norma novedosa que a ustedes se les ocurra, en un minuto les agradezco que podamos hacer el cierre. Mirla, me parece que Mirla puede arrancar. Gracias, Laura, sí, con mucho gusto. Pues bueno, entonces yo me voy rapidísimo. Primero, te tienes que ver esta pregunta desde dos puntos de vista. Hay una que puede ser la legislación externa, que puede venir del gobierno. Y acá, digamos, podríamos esperar en los próximos años, porque no lo veo realizándose en este año, una legislación relativa al teletrabajo para poder aclarar todas aquellas áreas que hasta el día de hoy han sido grises y que como han sido grises ha tocado ser acordadas de común acuerdo entre patrón y trabajador, y en otras ha tocado ser impuesta por una de las dos partes, ¿verdad? Por ahí terminar de aclarar si hay una bondad o una obligación para reconocer gastos en el teletrabajo como la luz, como el internet, como la compra de equipos ergonómicos, ¿verdad? Que hoy no está claro y entonces queda a discreción de las partes cómo esto se va a poder establecer. También debería de existir una forma de aclararse de si hay o no una obligación del empleado de retornar a su lugar de trabajo cuando inició trabajando en home office, hoy continúa en home office y lo puede estar percibiendo como un derecho adquirido, Claro, ¿verdad? claro. Entonces, por ahí viene. Y la última sería la legislación interna que cada empleador podría procurar con la finalidad de que en ausencia de estas normas, la posibilidad de poder recurrir a un trabajo desde casa o a un trabajo híbrido pueda ser totalmente regulado en el que reconozcas derechos y obligaciones de las partes. Ana. Fíjate, yo pensaría que en Panamá, ya viendo la norma de teletrabajo y la reglamentación, lo que vendría es un desarrollo a nivel de jurisprudencia para efectos de la interpretación de esa norma y para efectos de entender el alcance de esa normativa, de los derechos que reconoce al trabajador, siempre de la mano con lo preexistente en el Código de Trabajo, y de esas obligaciones que adquiere el empleador, ajustado no a lo que hipotéticamente se ha planteado a propósito de legislación comparada, sino ya no a la realidad panameña. En el tema migratorio laboral, yo creo que también habría muchas adecuaciones que hacer. Panamá promulgó una norma respecto a los nómadas digitales, que básicamente son aquellos trabajadores que vienen a Panamá a pasar un periodo de 18 meses. No obstante, es un estatus migratorio muy limitado, porque no da una extensión mayor a estas personas, y siempre está el tema, ¿qué pasa a la inversa? ¿Qué pasa cuando es panameños que trabajan desde el exterior y no hay realmente un escenario planteado? Creo que el COVID nos ha puesto a la carrera. No obstante, creo que en la medida de lo posible se han ido haciendo las adecuaciones y estoy segura que esto es un inicio y tendremos que ir adecuándolo día a día. En definitiva, Mónica, ¿qué tal las palabras de cierre respecto a tu perspectiva sobre legislación novedosa y buenas prácticas a futuro? En el caso de El Salvador, recientemente se han estado trabajando reformas precisamente en la Ley de Protección de Datos Personales, y están muy encaminados a proteger la información que pudiese verse comprometida por temas de ciberseguridad y por temas de teletrabajo. Uno de las recomendaciones que nosotros estamos haciendo muy fuertemente a todos nuestros clientes es que se firmen acuerdos de confidencialidad. Esta lastimosamente no es una práctica que se suele hacer en las empresas, pero sí debería ser una práctica que todos implementemos, o todas las empresas implementen muchísimo más ahora, por el hecho de que los equipos, información y demás está saliendo físicamente de las oficinas, está
en las casas. Entonces esta es una muy buena práctica. Con relación al tema de nómadas digital, de legislación de nómadas digitales, nosotros no tenemos legislación en ese sentido. Sí hay legislación que se ha promulgado recientemente, pero por el tema insignia de El Salvador, que es el Bitcoin, que sí hay normas que se han establecido para conceder ciertos beneficios migratorios a personas que quieran venir a El Salvador a invertir en temas de Bitcoin, a establecer empresas de Bitcoin y a transar en este tipo de criptoactivo. Entonces, se esperaría que a raíz de eso también empiecen a derivar en otro tipo de normativas relacionadas también ya con nómadas digitales. De acuerdo. Muchísimas gracias a las tres y muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañaron desde casa. En realidad creo que la lección aprendida y resumida de este espacio que tuvimos hoy es que el COVID nos hizo de cierta forma darnos cuenta que las empresas no se adaptan fácil y que no necesariamente han manejado sus esquemas con flexibilidad. Esa práctica tiene que cambiar y es necesario que las empresas documenten adecuadamente para que adviertan a los trabajadores sobre las reglas claras de regreso a la presencialidad, eventualmente sobre la vacunación y en definitiva hacer una valoración de los riesgos sobre qué me conviene a mí como empresa, qué esperan los empleados de mí y alinear esas expectativas con mis prácticas a futuro para tener justamente el compromiso de los empleados. Lo más difícil de la virtualidad ha sido que las personas sientan conexión con su organización. Eso es indispensable pararlo ya con buenas prácticas, reglas claras y una buena documentación. Muchas gracias nuevamente y los dejo con el próximo segmento.